Buenas tardes, maestra y compañeros que nos están visualizando. Mi nombre es Itzel Méndez Martínez y mi compañero Rodrigo Mencías González vamos a presentar la historia de los lenguajes de programación. Todo empieza con Fortran, un lenguaje especializado en aplicaciones técnicas y científicas. Este es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel. COBOL, lenguaje imperativo. Fue un lenguaje universal para las aplicaciones comerciales, mayormente utilizado en las aplicaciones de gestión. Facilita el diseño estructurado de los programas. Lisp, un lenguaje multifuncional, declarativo y multiparadigma, orientado a la generación de listas, usado principalmente para manipular listas de datos o de símbolos, frecuentemente utilizado en investigación y círculos académicos. De 1961 a 1965 estuvieron los lenguajes Snowball, que es un lenguaje simbólico orientado a cadenas. Este lenguaje era utilizado para el tratamiento o es utilizado para el tratamiento de cadenas de caracteres y reconocimiento de esquemas. El Snowball dispone estructuras de control muy simples, pero proporciona un manejo de cadenas de caracteres muy potente, comparable a las expresiones regulares. APL, lenguaje capaz de generar matrices, utilizado en el desarrollo de modelos matemáticos. Este es un lenguaje de programación de alto nivel, interactivo, con orientación a algoritmos y procedimientos. De 1966 a 1970. PLI. Se trata de un lenguaje de programación complejo, compilado y estructurado, capaz de gestionar errores y de procesar multitareas, inspirado en los lenguajes Algol, COBOL y Fortran. Es útil para aplicaciones técnico-científicas, comerciales, de proceso de texto, de base de datos y de programación de sistema. BASIC, lenguaje interactivo. Permite la comunicación directa entre el usuario y el sistema. Su objetivo era proporcionar a los principiantes un lenguaje fácil de aprender. Simula, un lenguaje orientado a objetos. Este popularizó los términos como clases, objetos, instancia, herencia, polimorfismo, etc. De 1971 a 1980. Pascal, lenguaje creado después de haber sido esparcidos los conceptos asociados con la programación estructurada. ADA, es un lenguaje con las características siguientes: compilación separada, tipos abstractos de datos, programación concurrente, estructurada, etc. Es el último intento de obtener un único lenguaje para todo tipo de aplicaciones. Lenguaje C. Adicionó las características de la programación orientada a objetos. Incluyó la biblioteca de funciones. Este lenguaje se creó como una herramienta de programación diseñado para optimizar el tiempo de ejecución, tamaño y eficiencia de los programas, así como su transportabilidad. Su cualidad más destacada como lenguaje de nivel intermedio es que esto le permite acercarse a los lenguajes de alto nivel o descender al nivel de la máquina tanto como se desee. Prolog, lenguaje de programación lógico, ideal para la inteligencia artificial. De 1981 a 1980. C++.
Introduce la programación orientada al objeto en C. Es un lenguaje extremadamente poderoso y eficiente. Java, un lenguaje de programación para crear programas seguros, portátiles, orientados a objetos interactivos, para mejorar la entrega de información a través de Internet, etc. JavaScript, lenguaje diseñado especialmente para ejecutarlo en Internet. Este es un complemento ideal del lenguaje HTML, al permitir a la página realizar algunas tareas por sí misma, sin necesidad de estar sobrecargando el servidor. SQL, lenguaje desarrollado especialmente para facilitar la consulta de bases de datos. PHP, define procedimientos que ha de realizar el servidor de web. HTML, es un editor para combinar textos, imágenes e incluso sonido, y ahora también imágenes en movimiento. Delphi, entorno de programación visual orientado a objetos para desarrollo rápido de aplicaciones. De 1991 a los 2000. Scala, un lenguaje de programación multiparadigma diseñado para expresar patrones comunes de programación en forma concisa, elegante y con tipos seguros. C Sharp, lenguaje orientado a objetos. Admite los conceptos de encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Python, un lenguaje ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos y que favorece su extracción y procesamiento. A continuación, explicaremos un pequeño resumen de toda la historia de los lenguajes de programación, que es que durante la década de 1960, comenzaron a aparecer nuevos lenguajes de programación cada vez más complejos, concebidos a partir de diversos enfoques, características y propósitos. En la actualidad, hay más de 2000 lenguajes de programación y cada día son creados otros que emplean de forma más eficiente los recursos de las computadoras y hacen posible la tarea de programación para los usuarios. Bueno, estos fueron algunos de los lenguajes de programación y una breve explicación de en qué consisten y sus paradigmas. Agradecemos su atención y nos despedimos.